Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video te voy a dar unos datos curiosos acerca de la mujer, así que quédate conmigo. ¿Sabías que el corazón de una mujer late mucho más rápido que el corazón de un hombre para compensar que su tamaño es menor? ¿Sabías que el corazón de una mujer pesa 225 gramos en promedio y el corazón de un hombre pesa 280 gramos en promedio? ¿Sabías que una mujer en promedio tiene 78 latidos por minuto mientras que un hombre tiene 70 latidos por minuto? Eso quiere decir una diferencia de 8 latidos por minuto. ¿Sabías que las mujeres queman grasa con más lentitud que un hombre? Debido al metabolismo que tiene una mujer con respecto al metabolismo de un hombre, quema en promedio menos calorías que un hombre. ¿Sabías que las mujeres en promedio queman 50 calorías menos que un hombre? ¿Sabías que las mujeres tienen un sistema inmunitario más fuerte que el de un hombre? ¿Sabías que las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar enfermedades autoinmunes? Y esto se debe al cromosoma X, que posee genes relacionados con la salud inmunitaria. ¿Sabías que la lengua femenina tiene más receptores de dulce que la lengua de un hombre? Las papilas gustativas fungiformes que tienen las mujeres en la lengua son más en comparación con las que tiene un hombre. Esta es la razón por la cual las mujeres tienden a identificar mejor los sabores en la comida. ¿Sabías que el cuerpo femenino tiene más receptores nerviosos que el cuerpo de un hombre? ¿Sabías que las mujeres tienen más receptores nerviosos que los que tiene un hombre en su cuerpo? Por esta razón, las mujeres sienten con más intensidad el dolor que un hombre, y esta peculiaridad está siendo investigada porque puede ser determinante para las técnicas quirúrgicas, los tratamientos y las dosis de medicamentos que se les puede indicar a las mujeres. ¿Sabías que las mujeres parpadean el doble que un hombre? El acto de parpadear permite lubricar el ojo para protegerlo frente a ciertas partículas y también para protegerlo de cuerpos extraños que puedan entrar. Y si dichas partículas entran al ojo, pues pueden enfermar o infectar el ojo. Una mujer parpadea el doble que un hombre debido a que sus niveles de estrógeno son más altos, y esta hormona tiene un papel muy importante en la segregación de fluidos en el cuerpo, incluyendo los ojos. ¿Sabías que las mujeres tienen mayor flexibilidad física que un hombre? Físicamente, las mujeres tienden a tener mayor flexibilidad en las articulaciones, sobre todo en la región de la cadera. El hecho que las mujeres tengan mayor flexibilidad física en la región de las caderas permite que las mujeres bailen mejor que los hombres. La flexibilidad física de las mujeres es aún mayor durante el embarazo, dado que las hormonas segregadas en esta etapa aflojan los tejidos conectivos que tienen los músculos. ¿Sabías que el oído femenino distingue mejor los sonidos agudos que el oído masculino? En diversas investigaciones se ha podido determinar que las mujeres tienen una agudeza auditiva superior que la que tienen los hombres, en frecuencias de prueba que van por encima de los 2 kHz. ¿Sabías que las mujeres lloran más que los hombres? Es cierto que los estereotipos ya quedaron en el pasado, pero está comprobado por estudios que las mujeres en promedio lloran mucho más que los hombres. En una investigación se encontró que una mujer puede llorar entre 30 y 64 veces al año. Esto es en promedio. Habrá aquellas que lloran todos los días y las mujeres que casi nunca lloran. Mientras que un hombre en promedio llora entre 6 y 17 veces por año. También se encontró que una mujer llora en promedio 6 minutos y medio, y que el llanto de un hombre ronda entre los 2 y los 3 minutos. ¿Sabías que el olfato de las mujeres está mejor desarrollado que el olfato de los hombres? Las mujeres tienen mejor olfato que los hombres porque tienen 43% más células en los bulbos olfatorios de su estructura cerebral. ¿Sabías que el óvulo mide aproximadamente 0.14 milímetros y puede ser visible al ojo humano? Constituye la célula más grande del cuerpo humano. ¿Sabías que el símbolo biológico femenino representa a la diosa Venus sosteniendo su espejo de mano? ¿Sabías que la palabra mujer proviene del latín mulier eris? Para que una mujer llegue al orgasmo, en promedio deben pasar 15 minutos. Por el contrario de un hombre, deben pasar entre 3 y 5 minutos para llegar al orgasmo. Es decir que en promedio una mujer requiere de entre 3 y 5 veces lo que dura un hombre. ¿Sabías que las mujeres corren el doble de riesgo de quedar ciegas con respecto a un hombre? ¿Sabías que el 5% de las mujeres es alérgica al semen? ¿Sabías que hay hombres que son alérgicos
hijos a su propio semen? ¿Quieres tener una hija y que sea niña? ¿Sabías que hay estudios que arrojan que mientras un país se encuentre más cercano al Ecuador, hay más probabilidades de que sea niña en lugar de niño? ¿Sabías que el olor que tienen las lágrimas de una mujer pueden anular la excitación masculina y bajar los niveles de testosterona? ¿Sabías que la mujer de origen ruso, Valentina Tereshkova, fue la primera mujer en viajar al espacio en 1963? ¿Sabías que el tiempo promedio que una mujer puede guardar un secreto es de 47 horas y 15 minutos? Etiqueta a tu amiga la chismosa. ¿Sabías que hay estudios que comprueban que las mujeres por lo menos piensan en su apariencia 9 veces al día? Una mujer en promedio habla 20,000 palabras al día y un hombre en promedio habla 7,000 palabras por día. ¿Sabías que la persona más inteligente del mundo es mujer? Está en el récord Guinness con el coeficiente intelectual más alto. Ella se llama Marilyn von Savant y consiguió un total de 228 puntos en el test de IQ. Un aplauso para las mujeres. Mientras muchas estrellas y lunas poseen nombres femeninos, Venus es el único planeta del sistema solar que tiene el nombre de un dios femenino. En casi cualquier país del mundo, la expectativa de vida de una mujer es superior a la expectativa de vida que tiene un hombre. Si bien hoy en día la expectativa de vida que tiene una mujer con respecto a la de un hombre es superior, en tiempos antiguos no era así, era totalmente opuesto, porque las mujeres al dar a luz muchas veces quedaban contagiadas o infectadas de enfermedades y se morían al poco tiempo. Entonces el hombre se tenía que hacer cargo del bebé o de los bebés que ya se tenían, y la expectativa de vida de la mujer era muy corta con respecto a la de un hombre. ¿Sabías que aproximadamente el 25% de las mujeres en algún punto de su vida sufrirán una depresión muy severa? Lamentablemente el 90% de los trastornos alimenticios que existen en el mundo le ocurren a las mujeres, ya sea bulimia, anorexia o cualquier otro trastorno alimenticio. Aproximadamente 1 de cada 5 mujeres afirma haber sido abusada sexualmente antes de los 15 años. Alrededor de 14 millones de mujeres adolescentes quedan embarazadas por año. 90% de estas mujeres que quedan embarazadas pertenecen a países subdesarrollados. ¿Sabías que cada 24 horas 1,600 mujeres mueren por temas relacionados al embarazo o al parto? ¿Sabías que de las 155 millones de mujeres estadounidenses, 83 millones de ellas son mamás? ¿Sabías que el primer festejo del Día de las Madres se llevó a cabo el 10 de mayo de 1908 en Virginia del Este, en Filadelfia? Por cada dólar que un hombre gana en los Estados Unidos, una mujer gana 77 centavos. Hoy en día, el 14% de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos son mujeres. En 1950 eran menos del 2%. Nueva Zelanda fue el primer país que le otorgó el derecho a la mujer de votar. Esto ocurrió en el año de 1893. De acuerdo al antiguo mito sumerio, el universo fue creado por la diosa Tiamat. Alrededor del 50% de las mujeres en el mundo tiene un empleo remunerado. Sin embargo, en promedio ganan 30% menos que los hombres por realizar exactamente el mismo trabajo. ¿Sabías que las mujeres producen la mitad de los alimentos en el mundo, pero solamente poseen el 1% de las tierras agrícolas? En México, solamente el 16% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. De las mujeres que tienen puestos directivos en México, solo 4% tienen la función de CEO. De los 5 millones de personas que son víctimas de trata, el 98% son mujeres y niñas. De los 195 países en el mundo, solo 28 países tienen mujeres que son jefas de gobierno, jefas de estado o ambas. De los 793 millones de personas adultas que son analfabetas, eso es aproximadamente el 17% de la población adulta mundial. 2/3 son mujeres. ¿Sabes que 39 millones de niñas en el mundo no están matriculadas en la escuela y además se les niega una educación secundaria? ¿Sabías que de los 61 millones de mujeres que viven en México, 30 millones son madres? Básicamente el 50%. ¿Sabías que los 2 mayores IQs en toda la historia registrada han sido de mujeres? Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente.